Esta es una zona, una comarca, que va a ser ocupada en parte, con prontitud por parte de las fuerzas sublevadas, que en este caso estaban apoyadas por la Guardia Civil y falangistas principalmente. Y digo en parte porque del mismo modo que Valencia de Alcántara lo ocuparon prácticamente sin oposición el 19 de julio de 1936, sin embargo, hay otras poblaciones próximas, como por ejemplo el Cedillo o Herrera de Alcántara, que no sucedió eso. Allí había un contingente de carabineros que no secundaron la sublevación, que se opusieron a la misma, y es más, tuvieron que mandar fuerzas militares procedentes de Cáceres para sofocar ese foco que defendía la democracia que representaba la Segunda República. Pues bien, el 2 de agosto se presentaron esas fuerzas en esas dos poblaciones y las ocuparon, desde luego, no de una forma pacífica, ni mucho menos, con un enfrentamiento, especialmente en Cedillo, que se llevó por delante a 5 vecinos, y la muerte, además, de un falangista. 6 personas fallecieron ese luctuoso 2 de agosto en Cedillo. Digo esto porque verdaderamente sorprende cómo la cabeza del partido judicial, que era Valencia de Alcántara, fue controlada con prontitud y, sin embargo, hubo focos de resistencia. Y es que, y en esto hago un inciso a la reflexión que trato de exponerles, verdaderamente el sentir republicano en esta comarca era fuerte, pero incluso más arraigado en las zonas rurales, en las zonas más adentradas, digamos, ajenas un tanto a lo que era el hecho civilizatorio que, por ejemplo, había en Valencia de Alcántara. ¿Por qué? Partido judicial, porque había sede de la judicatura, por otro lado también los servicios mínimos también estaban aquí, es decir, había otro tipo de personas, pero en las zonas rurales, la república, para muchas de ellas, era la salvaguarda. ¿De qué? De sus reivindicaciones, de sus derechos. Y en poblaciones como, por ejemplo, Cedillo y Herrera de Alcántara, se vivían con intensidad, porque se esperaba que la República de alguna forma redimiera su situación, la situación tan menesterosa que indudablemente están viviendo muchísimos pueblos de Extremadura como consecuencia de las etapas anteriores. Pues bien, se resistieron e incluso en esa resistencia contaron con el apoyo de un cuerpo fronterizo como era el de Carabineros, que desde un primer momento se identificó con la población y defendió lo que era la legalidad. Eso que algunos historiadores ahora cuestionan, cuando dicen, no, si es que la legalidad no la representaba la República. El golpe de Estado fue en octubre de 1934, eso no fue en julio del 36. Por favor, que esa retahíla ya lo hemos escuchado durante 40 años. No nos confundan más. Y esto realmente es historia lo que les estoy contando. Con nombre y apellido, pero historia, repito. Y esto fue lo que pasó. La identificación, la lucha por la República en esas poblaciones les hizo enfrentarse a cuerpos militares bien armados que, como he dicho, tuvo esa consecuencia y ese balance, por ejemplo, en pueblos como Cedillo. ¿Y qué sucedió en Valencia de Alcántara? Pues en Valencia de Alcántara fue controlado, sobre todo, como lo he dicho anteriormente, por los falangistas. ¿Cuál fue la decisión de los muchos republicanos que había en esta población? Pues uno, se dirigieron al pueblo cercano de San Vicente de Alcántara, a 10 kilómetros. Y otros marcharon a tierras portuguesas, como ocurrió en Cedillo o en Herrera de Alcántara. ¿Por qué a Portugal? Pues por razones obvias, por la proximidad y porque allí podían encontrar algún tipo de protección, que sin embargo fue todo lo contrario. Pues bien, esa fue la salida. San Vicente, como ustedes saben, allá por julio del 36, era republicano. Hubo una ocupación momentánea, pero realmente no pasó a control franquista hasta el 17 de agosto de 1936. Por lo tanto, era una referencia republicana y vecinos de aquí se marcharon a esa población. Sin embargo, otros se quedaron y muchos fueron detenidos. Y para identificar a todos aquellos que verdaderamente habían defendido la República, bien por filiación al Partido Socialista, al Partido Comunista, a los pueblos, al conglomerado de organizaciones afines a la Casa del Pueblo, pues bien, ¿qué hicieron? Pues incautaron los libros de socios de esas organizaciones políticas y fueron tirando de ellos. Este vive en tal sitio, este vive en el otro. ¿Qué pasó a la cárcel? La cárcel se llenó de presos. Pronto empezaron a evacuarla y a mandarla a otra cárcel improvisada, porque no cabían tantos detenidos como
llevaron a cabo los falangistas, pues ni siquiera en cárceles. Hubo que improvisar la cárcel de la prisión provincial nueva, que estaba inacabada, y sus barracones empezaron a encerrar gente porque no cabía. Pues bien, eso pasó también en Valencia de Alcántara. El testimonio de Regino Tejela, repito que me lo facilitó en 1989, pues yo creo que en este sentido es bastante explícito. Regino me contaba: el policía gubernativo Joaquín Cabrera, encargado de asistir durante la etapa del Frente Popular a las reuniones y mítines de los partidos políticos que se celebraban en Valencia de Alcántara, conocía bien los archivos de la Casa del Pueblo y fue el encargado de limpiarlos de los documentos al estallar el alzamiento. Pues esos libros, todos los que llegaron, por si había alguna duda, para identificar, por ejemplo, pues a estos vecinos que les pongo en esta lámina, en esta firmina. Estos son los que figuran inscritos en el registro civil, pero como les diré a continuación, hubo muchos más que fueron fusilados y sin embargo no constan en el registro civil. Tienen nombre y apellido: Francisco Batalla Pini, Pablo Paniagua Leal, Bertol Méndez Magariño, Manuel Santos Carballo, Pedro Pereira Manzanero, Diego Alguer Guapo, Deogracia Salinas Sánchez, Juan Pirón Machado, Pascasio Ambrosio, Manuel de Sales Expósito, Antonio Tejera, Ricardo Arnela, Juan Vega Saneiro, Blas Tornero Claro, Antonio Carballo. La mayoría padres de familia, con hijos, único sustento. En fin, les coloco más que nada en situación para que veamos el drama que significó la pérdida de estas personas, absolutamente injustificada y con total impunidad. Y como ven, también nos vamos situando en algunas figuras expresamente la cuestión que introducía el presidente, es decir, el tema de la finca de Carrera. A muchos los llevaron para allá. Allí les dieron enterramiento y, como ustedes saben, la reivindicación por parte de la asociación y de los vecinos, como Conchita, pues sencillamente que se proceda a exhumar esa mina. Vamos a ver si realmente se consigue y demás. Y junto a ello, pues también hubo otros. Por ejemplo, Amado Viera Amores. Hablar de Amado Viera Amores, la verdad que por mi parte es un atrevimiento, porque estando aquí Conchita siempre podré incurrir en errores, pero yo creo que alguna referencia sí debo dar. Para él es de acto, para él es su reconocimiento expreso, y yo creo que él simboliza perfectamente por lo que fue el sentir republicano. ¿Y por qué lo digo? Pues porque él se formó dentro de la judicatura, se hizo abogado, pero nunca olvidó a su familia, la tuvo muy presente, muy presente. En su experiencia, sobre todo como abogado, pues del mismo modo, también acogió, y de qué manera, a tantos y a tantos necesitados, que le pedían consejo, que le pedían sobre todo ayuda, para, en unos casos, resolver determinadas situaciones afrentosas, pero también otras por litigios y problemas que tenía con el poder, con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y él siempre se brindó por ahí, con ninguna otra cosa dentro de su peripecia vital, yo creo que puede haber ninguna queja, de ningún tipo. Pero a su vez era una persona comprometida. Él fue presidente del Sindicato Redentor, él fue líder del Partido Socialista Obrero Español aquí en Valencia de Alcántara. También, en su época, lideró como vicesecretario la Juventudes Socialistas y, por supuesto, el cargo sobre el cual yo creo que simboliza esa labor política, alcalde tras las elecciones de febrero de 1936. Y fíjense ustedes cómo realmente esto que le estoy dando de esa imagen de hombre de bien, de hombre capaz de ayudar y desde luego de comprometerse sin buscar nada a cambio, fíjense cómo se tergiversaba después, cuando realmente a quien le tocaba analizar los hechos era sencillamente al que encargaba su ejecución, es decir, el bando franquista. Esto informaban de él con posterioridad y son documentos que están ahora mismo en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Decía, es un propagandista de ideas comunistas, que en todo acto público aconsejaba la violencia al elemento obrero, estando considerado extremista. Publicó el 19 de julio de 1936 un bando en contra del movimiento, atacando la dignidad de los gloriosos generales que se opusieron al frente de él, teniéndose de este sujeto por todas las personas de orden muy mal concepto, de situación económica buena, por
poseía finca rústica y urbana, instruyendo el expediente para la importación de bienes. Desapareció de Valencia de Alcántara al iniciarse el alzamiento, ignorándose en la actualidad su paradero. Este informe está detallado en abril de 1937. Y así funcionaba. Y estos eran los informes. Y esta era la legalidad impuesta por los sublevados. Fíjense en ese párrafo final. Se ignora su paradero. Pues así, en la mayoría de las víctimas se ignora, no se sabe. Pues verdaderamente, insisto, gracias a los testimonios, sobre todo a la labor de Conchita, hemos podido averiguar perfectamente cuál fue la labor de su padre. Y desde luego, estas adjetivaciones que se ponen aquí sobre su persona, nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que había que justificar primero el golpe de Estado y, en segundo lugar, que se habían llevado a cabo estas atrocidades. Y la forma de justificarlo, indudablemente, era poniendo ese mal concepto sobre su persona. Solo por ahí se podía justificar lo que se había hecho. ¿Y cómo lo hicieron? Insisto, no es ni mucho menos una excepción. La mayoría de los informes generados sobre personas que fueron fusiladas y demás o identificadas con la República están en este mismo orden.